Hola, bienvenidos un fin de semana más a esta tertulia de análisis político en Radio Sefarat. Una semana en que ha habido muchos acontecimientos que requieren nuestra atención y nuestro comentario, sobre todo el de nuestros contertulios de hoy. Estamos con Gilad Tzur. Bienvenido, Gilad. Buenas tardes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Gilad. Gilad es israelí, ha estado en otras ocasiones con nosotros. Gilad, tienes familia en el norte de Israel, ¿qué sabes de ellos? Bueno, acabo de volver hace una semana de Israel, justo en el momento con todo el problema. Realmente mi familia vive en el Valle de Israel, en varios kibbutzim y moshavim. No han sufrido ninguna caída en sus pueblos y kibbutzim, pero sí han caído. Las últimas caídas estaban bastante cerca. Bueno, confiamos en que cese esa lluvia de misiles Katyusha y otros misiles de origen iraní, como comentaremos enseguida, sobre el norte de Israel, y que pare esta guerra, que pare en condiciones justas. Nos acompaña también hoy Antonio Golmar. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes. Antonio Golmar es politólogo, ha estado con nosotros hace un mes. ¿Cómo sigue esa tesis sobre el nuevo antisemitismo? Pues va bastante bien. Lo que pasa es que, se lo comentaba un amigo mío el otro día, uno tiene que tener la cabeza muy fría, porque a veces no sabes si está leyendo cosas auténticas o a lo mejor una novela de terror. Pero va bien, descubriendo cosas bastante fuertes. Los recientes acontecimientos y la forma en que se reflejan en la prensa te han servido, te han dado material para tu investigación. Yo creo que sería mejor esperar un poco. Antes de poner, digamos, etiquetas o epítetos a ciertas reacciones o a ciertas conductas en las últimas semanas, sería mejor esperar un poco. No para no poner las etiquetas, sino para que si hay que ponerlas se pongan, digamos, de verdad y con toda la evidencia. Y de forma reposada, ¿no? Muchas veces cometemos ese error, ¿no? De entrar en una acusación que tal vez no sea tal si se ven las cosas con más perspectiva. Sí. Pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy, lógicamente, son los acontecimientos de la semana. Se cumplió una tercera semana, ya vamos hacia la cuarta de esa guerra, desde que Hezbollah atacó Israel, secuestró a los soldados israelíes y la operación que le siguió. Lluvia de misiles, como decíamos, sobre Israel. Esta semana se batió un récord de misiles Katyusha que cayeron sobre el norte de Israel. También varias bajas. Ha aumentado de forma importante el número de víctimas civiles, fundamentalmente. También bajas militares. Cana, el pueblo libanés, que vuelve a empañar la imagen pública de Israel, y lo hace de forma que, también habría que decirlo, que la información que tenemos sobre Cana, ahora lo comentaremos, hace que la responsabilidad de esas muertes de civiles libaneses, entre ellos muchos niños, no cae exclusivamente sobre Israel. Sabemos que fueron utilizados como escudos humanos de Hezbollah. También el número de muertos se ha reducido de forma importante, según las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch. Esa cifra es actualmente 28 y no 54. Por otro lado, los esfuerzos diplomáticos durante la semana para buscar alguna solución al conflicto. Estuvieron los representantes del gobierno francés en Beirut, y estuvo también el ministro de Exteriores español, Moratinos. Estuvo en Líbano y en Siria, donde se entrevistó con Bashar Assad. Assad nos dice que puede mediar para que Hezbollah pare su actividad criminal, pero no lo hará sin sacar algo a cambio, no lo hará gratis. Y en fin, otra noticia que ha relevado de alguna manera el protagonismo de Israel en los medios de comunicación del mundo es Fidel Castro, que es intervenido en una operación quirúrgica abdominal y cede todos sus poderes a su hermano. Antonio, brevemente, tú sigues el tema cubano. ¿Cómo ves esto? Pues yo lo veo, yo no soy nada optimista. Yo lo que temo es que en Cuba, ahora o más tarde, se pueda producir algún tipo de enfrentamiento civil, represalias contra los agentes del régimen, por una parte. Y por otra, a mí me preocupa la actitud de cierta parte, digamos, de la izquierda europea, que a veces es muy comprensiva con Fidel Castro hasta el punto de prestarle un apoyo incondicional. Por ejemplo, el año pasado, un grupo de intelectuales como Tariq Ali, Harry Belafonte, la viuda del presidente Mitterrand, escribieron una carta en el periódico The Guardian diciendo que desde 1959 no había habido un solo caso de desaparición, tortura o ejecución extrajudicial en Cuba. A mí, esta especie de ceguera voluntaria me gustaría que de una vez por todas terminara y que toda esta gente pensara qué es lo mejor para los cubanos y no lo que es mejor para ellos y para a lo mejor sus sueños revolucionarios.
Bien, sobre esto se oirá en las próximas semanas, los próximos meses y quizá incluso podemos decir años, porque hace mucho tiempo que se piensa que Fidel desaparecerá y que habrá un proceso de transición en Cuba hacia la democracia. Hoy escuchaba en la radio que, según las declaraciones de Raúl Castro, la palabra transición no entra dentro del vocabulario de la revolución. Bueno, confiemos en que en algún momento sí entre, ¿no? Sí. Bueno, el tema de hoy, queremos hablar del conflicto y queremos preguntar a Gilad, como israelí y también como ahora vives en España, pero has sido soldado en Israel, has sido oficial del ejército de Israel, has estado en la frontera del Líbano. Queremos preguntarte sobre la operación militar. Ha habido críticas en Israel que decían, por ejemplo, que una operación limitada hubiera sido mucho mejor, no esta operación a gran escala que no se sabe muy bien hacia dónde va. Una operación limitada y al mismo tiempo una campaña política a escala internacional para una fuerza de interposición en el sur del Líbano que evite los ataques de Hezbollah. ¿Israel estaba preparado para esta gran operación y para recibir fuego enemigo de tal forma? Creo que el ejército y las fuerzas de seguridad de Israel seguramente tenían preparado información y también durante los últimos 6 años estaban observando cómo Hezbollah compra, rearma, recibe apoyo de Irán y Siria y sabían y preparaban información sobre lo que existe en Líbano. Si la guerra estaba preparada, yo no estoy seguro que lo que vemos ahora estaba muy bien claro que en ese momento hay que tirar tanto dentro del Líbano. Parecía como que un acto violento, es decir, unos ataques aéreos van a ser suficientes para levantar el tema en niveles internacionales para que hablen, para encontrar alguna solución. Porque realmente durante 6 años Hezbollah solamente rearmó y estaba, preparado. La cosa estaba ahí. Si hubiese salido ahora o en 3 meses, es cuestión de entre comillas, razón o una causa. Yo creo que sí podemos decir que lo que es la retaguardia civil israelí parece que no estaba muy preparada en el sentido que no pensaban que puede ser y que llegaran los misiles hasta Haifa, por ejemplo. También se dice que pasadas más de 3 semanas después de iniciar el conflicto, tenemos a Nasrallah hablando casi de tú a Israel, hablando de condiciones de un alto el fuego que solo beneficiará a Hezbollah y un avance, también de una operación terrestre israelí que busca esa zona de seguridad. ¿Hasta dónde va a llegar la zona de seguridad? Y, por otro lado, ¿es suficiente una zona de seguridad cuando hay misiles que tienen alcance de 170 kilómetros? Bueno, una cosa es que Nasrallah siempre hablaba de tú a tú, siempre tenía una retórica con mucha soberbia. Pero ese tú a tú ahora está refrendado en armas, ¿no? Sí, pero siempre estaba ahí. Así que él ha dicho, si me cae aquí, te va a caer ahí, si te mato, y si me matas aquí, a mí, te puedo matar más. Siempre había este discurso, siempre existía. Creo que hablan a establecer un tipo de franja de seguridad a lo largo del río Litani. Yo no creo que es una solución realmente real, es más alejar el contacto directo con la frontera israelí. ¿Se puede acabar con Hezbollah? Yo no creo que se puede terminar con exterminar, diría yo, la fuerza militar o todo el armamento que existe en manos de Hezbollah. Al fin y al cabo, la solución será política y con una fuerza internacional. Y creo que Israel está empujando ahí. Por eso los ataques están cada vez más fuertes para que en algún momento establece una línea diciendo, ok, estamos aquí y hasta que no venga otra persona, estamos esperando. La pregunta es quién se va a meter ahí, ¿no? Porque realmente Moratín nos ha dicho que va a haber una fuerza española de 800 militares que van a estar de fuerza de interposición, pero si miramos 20 años atrás, las fuerzas internacionales que estuvieron en el Líbano tuvieron que salir del Líbano a bombazos. Sí. Voy a dar un ejemplo y para entender que la historia se repite. En 2003 Hezbollah hizo un ataque similar sobre una patrulla israelí con coches camuflados de banderas de Naciones Unidas debajo
de un control de las Naciones Unidas, capturaron 3 soldados que después murieron de sus heridas. Ese ataque estaba grabado por el batallón hindú del UNIFIL, de la Fuerza de las Naciones Unidas, y no hizo nada. Y además que cuando las familias de Israel pedían información de Kofi Annan y Naciones Unidas, encontraron muchas dificultades de colaboración respecto al paradero de sus hijos y de las razones que realmente la fuerza internacional que estaba ahí no hizo nada. Sí. Una cosa muy interesante, aparte de que todos están diciendo vamos a mandar tropas pero mándalas tú primero, porque a mí me parece, esto es muy gracioso. No, España se ha ofrecido, ¿no? Sí, creo que es de los pocos, porque el resto están, yo las mando pero tú las mandas primero, o sea, vamos a mandar tropas pero las mandas tú. España sí ha dicho que las envía, pero con el Hezbollah tiene la última palabra. Hezbollah va a decidir si España manda o no manda tropas, cosa que me parece un poquito grave, que el gobierno español dé a Hezbollah una legitimidad igual o incluso mayor al del gobierno del Líbano. Y luego lo que has dicho tú a mí me parece muy interesante, porque yo en los últimos años lo que he visto es un poquito una especie de dejación de la comunidad internacional. Se nos contaba, Siria se va del Líbano, pero no se nos han contado un montón de cosas más como las que ha dicho Gilad. Esto no se nos ha dicho. Entonces, ahora hay una carrera a ver qué país saca la propuesta más interesante, pero han perdido muchos años y creo que se nos ha negado la información de lo que en realidad estaba pasando y lo que se estaba fraguando allí. No nos hemos enterado. Bueno, muchos se preguntan dónde estaban las Naciones Unidas en estos 6 años en que Hezbollah se ha armado con 13.000 misiles. Además que una pregunta respecto con una resolución por el desarme de Israel retiró en 2000, según la resolución de Naciones Unidas 429, hasta la frontera internacional. Además que vinieron observadores de la ONU para medir metro a metro dónde pasa la línea. Se quedó la granja de Shaba como una disputa, pero no una excusa. Y realmente, en ese sentido, Hezbollah ya no tenía sentido, porque Israel ya no estaba en Líbano. Ahora, ¿qué hizo Hezbollah realmente en esos 6 años? Se rearmó con misiles y armamento, digamos, de ataque, no de defensa. Es decir, ¿para qué necesitas un misil de 250 kilómetros? Eso, hay estados que no tienen esto. Sí. Estados. Ahora, ¿tú puedes decirme que el Líbano no sabían de esto? No. Es que Algunos analistas sobre esto también dicen que Irán ha mostrado sus cartas, y eso puede ser incluso positivo. Ha mostrado sus cartas antes de tener la potencia nuclear que persigue, es decir, Irán lo ha dicho hoy en Kuala Lumpur. Sí. Más o menos lo que ha dicho es que Hezbollah es el brazo ejecutor de mi política de destrucción del Estado de Israel. Lo han dicho muy claramente, ¿no? Que la solución del conflicto pasa por la destrucción del Además Estado que hay que de Israel. recordar que hablamos de la época de Khomeini todavía, en los años 80 por ahí, que ya había fatwa, es decir, donde realmente dicen que hay que eliminar la existencia sionista en la zona. Es decir, que realmente nada ha cambiado en Irán. Puede ser que ha cambiado una acción a otra, pero realmente lo mismo política existe ya de año 1980. Es lo mismo. Sí, pero ganaron muchos años en Irán vendiéndonos que había una especie de reforma y ganaron mucho tiempo. Por supuesto, han creado a Hezbollah y realmente Hezbollah está haciendo, ejerce una presión en una frontera que no existe entre Irán y Israel. Pero no se ha dado con todo esto, con esta operación a gran escala, con muchas víctimas civiles, no se ha dado carta de legitimidad a Hezbollah dentro del Líbano, a una Hezbollah que estaba debilitada tras la retirada siria. Seguramente en sectores dentro de la población libanés existe, pero hay que ver que el Líbano es un conglomerado de muchos grupos, entonces parte le va a apoyar y parte le va a rechazar. Hay que recordar que también el Hezbollah realmente no es solo una organización terrorista en sí, es un sistema social que está trabajando, están controlando, están manejando todo lo que es el agua, la luz, préstamos, control de fronteras, reforma, control agrario. Sí, ellos están controlando todo lo que es la vida en sur del Líbano, todo.
que eso convenía también al gobierno libanés. Hay gente, según algunas personas, le convenía al gobierno libanés porque no tiene que gastar dinero ahí. Era un dinero iraní. Y entonces podían gastarlo en, por ejemplo, elevar rascacielos en Beirut. Pero es según algunos. Habéis mencionado, hemos mencionado antes a Siria. ¿Cuál es el papel de Siria en todo esto? Porque Moratinos está allí, le insta a que medien el conflicto porque sabemos todos que Siria tiene poder sobre Hezbollah. Y Siria dice que sí, que lo hace, pero que no lo hace gratis. Y más o menos pregunta, ¿pero qué hay de lo mío? ¿Qué hay de los Altos del Golán? ¿Quieres recuperar los Altos del Golán un poco aprovechándose de este conflicto? ¿Cómo lo ves? Siria lleva preguntando qué hay de lo mío si tú piensas, por ejemplo, desde los años 70, desde que tuvo aquella alianza con la Unión Soviética y entonces un año estaba más cerca de la Unión Soviética, otro año se alejaba de la Unión Soviética. Es la misma política de siempre, que hay de lo mío. No los Altos del Golán antes era dinero, antes era legitimidad para el régimen corrupto y dictatorial sirio. Yo creo que por ahí van los tiros, que Siria va a pedir lo que ha pedido siempre: dinero, oxígeno para el régimen tiránico y esto es un poco una puerta de entrada de nuevo a la comunidad internacional. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, como cuando creo que fue a finales de los 70 también se alejó de la Unión Soviética durante unos años. Como dice Gilad, estamos viendo la misma historia, creo yo, otra vez. Líbano la historia nunca terminó. También, otra vez, interpretación mía, pero creo que parte del papel sirio está en la visión global de Siria del Oriente Medio. Es decir, que realmente Líbano es mío. La Gran Siria, sí. El Gran Siria. Y se han aliado con todos, ¿no? Primero menos con Israel. Se han aliado con los cristianos del Líbano primero, luego hubo ahí una ruptura. Sí, pero realmente ellos, en la visión general, digamos, de Siria, como es que realmente es una parte de Siria. Después, tú puedes interpretar también que, por ejemplo, si la frontera israelí-Siria es tan tranquila y no merece la pena abrir ahí ningún problema porque es una puerta abierta directamente a Damasco. 60 kilómetros y estás en Damasco. Línea directa. Además con buenas carreteras. Y una cosa, entonces, si tú puedes ejercer una presión a través de tercer jugador, que será, por ejemplo, Hezbollah, en el norte, tú puedes dar presión a Israel y además decirle, oye, ahora puede ser que vas a tener dos frentes, si acaso va a pasar. Claro. Es una jugada astuta, ¿no? Siempre se ha dicho eso de los sirios. Me gustaría preguntaros ya para este último apartado de la tertulia sobre la repercusión internacional y tal vez quizás también la repercusión en España y los medios españoles. Sabemos que el Líbano siempre ha sido un punto negro de la imagen exterior de Israel. ¿Veis un cambio entre la intervención del Líbano entonces, hace mucho de eso, pero más o menos conocéis, habéis leído sobre aquello? Lo digo porque aquí somos todos jóvenes, ¿no? Por eso, lo que pasó hace 20 años éramos muy jóvenes entonces, pero, aquella intervención fue muy criticada dentro de Israel, que no esta, y en la opinión pública internacional. ¿Cuáles son los cambios que veis y, es decir, cuáles son los posicionamientos que veis en Europa y en España? Yo en España lo que estoy viendo, tal vez a remolque de la polémica entre el Partido Socialista, el gobierno, con todos esos errores que ha cometido, y luego la respuesta del Partido Popular, las acusaciones de antisemitismo del PP y también de prensa internacional en Israel y en Estados Unidos que han acusado al gobierno de antisemita. Yo lo que estoy viendo es un poquito, y por ejemplo en la prensa inglesa también lo estoy notando, bastante polarización. Hay unos medios que se han apostado por Israel, que están siendo verdaderamente pro-israelíes, tanto en la prensa británica, por ejemplo, como en la española, que antes no lo eran, antes eran un neutralismo, y estoy viendo un poquito de polarización, que tal vez no sea mala. Creo que a lo mejor es el momento de que la prensa en nuestros países a lo mejor tome posición e informe al lector y le dé información y una opinión y ponga la raya. Creo que esta polarización en este caso a lo mejor no es mala en Europa. Creo que es bueno que a lo mejor ciertos medios digan, ahora sí apoyamos a Israel. ¿Y por qué lo hacemos ahora y hace años no lo hicimos? Puede estar bien. Yo no estuve aquí con la primera guerra en Líbano. ¿Estuviste allí? Estuve ahí, además bastante joven. Mi hermano estaba allí y mi hermano llegó hasta Beirut inclusive.
Yo puedo decir lo que yo veo aquí desde el año 2000 que estoy aquí, que realmente muy difícil encontrar realmente alguien que apoya. Ahora sí pueden leer columnas que están apoyando a Israel o su visión, pero durante los últimos 6 años me ha costado mucho encontrar. En los últimos 2 años, pienso que en los últimos 2 años sí empezaron a salir más columnas en ciertos periódicos donde realmente dan lugar a visión israelí, o por lo menos apoyan en una cierta medida a Israel. O por lo menos un debate, que la gente sí, empiece ya existe debatir. Por lo menos un poco de equilibrio. Pero otra vez, al mismo tiempo, el discurso en el lado contra Israel cada vez mucho más extremista. Solo para terminar, Gilad, dentro de Israel, entonces la guerra del Líbano, ¿no? Esa famosa manifestación de 400.000 personas condena de lo que había sucedido en Sabra y Shatila, la responsabilidad indirecta del gobierno, pero bueno, había un movimiento que entonces, Shalom Ashraf, totalmente en contra de la guerra del Líbano. Hoy no se escucha esa voz en Israel. Al contrario, tenemos a Amos Oz, ¿no? que dice que esta guerra sí es justa. Yo creo que hubo un gran cambio desde el año 2000 hasta hoy en todo lo que es la política interior israelí. De entender más o menos el problema en general, no solo en micro, más en macro, la existencia de Israel dentro del Oriente Medio. Segundo, yo creo que la dinámica donde empezó la guerra en 82 es distinta. Es decir, realmente el enemigo era distinto también, ¿no? El enemigo era distinto, el discurso que dio, o digamos la información que dio el ejército al gobierno o parte del gobierno, hubo ahí cierta ambigüedad, o han ocultado ciertos preparaciones o preparativos del ejército que realmente ya estaba planeado llegar al Líbano, a Beirut. Y han dicho solo 40 kilómetros. Uh-huh. Después, también Sabra y Shatila ha elevado mucho la sensación de que aquí no está muy claro las cosas, y realmente que puede ser que la guerra no salió como una guerra, era una excusa realmente. El atentado contra el embajador israelí en Inglaterra, que era como una excusa. Pero realmente es distinto. Hoy en día yo creo que realmente la sensación que hay una presión de Irán, Siria, detrás de Hezbollah, es una sensación general que realmente es una guerra justa en ese sentido. Y que las cosas van muy en serio en esta ocasión. Que la gente está dispuesta a aguantar. Antes la gente no quería aguantar porque han dicho es que no hay peligro, no sentían amenazados como hoy. Hoy en día la sensación es que realmente hay una amenaza no solo al norte de Israel, como realmente hay una coalición, si no clara, por lo menos existe por ahí, contra Israel. Es la sensación que hace falta hacer algo hasta que el mundo empieza a reaccionar. Son muchos los que han insistido. Hezbollah, Irán y Siria no son los palestinos. Hemos visto muchos artículos en prensa, también en la prensa española, y que también resolver el conflicto con los palestinos va a ayudar también, por lo menos, a parar o hacer frente con más éxito a la amenaza Hezbollah. Antonio Golmar, Gilad Zur, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti.